Creo que más que ustedes. ¿No saben por qué? Porque el tiempo que tengo en el planeta, he visto que el país lo gozan unos pocos, que para cuando yo soy alcalde y cuando salgo y cuando saco yo a licitación una obra, te acercas, me exige que tiene que darte yo la obra a cambio que te dé la coima. O sea, yo decir no, me tienes que vacar. Es triste, pero esto no nos enseña, y siempre lo he dicho, Caso, ¿sí? el joven tiene derecho a vivir con libertad y usted tiene toditito la potestad de gozar la libertad de la mejor manera. Pero para que vean, todo esto ha sido un proceso. Primero vacaron a PPK. ¿Por qué lo tuvieron que vacar? A cambio de la liberación de Fujimori, para que le dé el indulto humanitario. Y una vez que esto sucede, le dieron la espalda y vacarlo. Y después viene Vizcarra, estando de canciller en Canadá, y PPK lo manda a Vizcarra a Canadá a raíz del problema de Chincheros, la construcción del aeropuerto en el Cusco. Una vez que lo vacan a PPK o él renuncia a la presidencia, viene Vizcarra. ¿Qué hizo Vizcarra? Se torció en el sentido de que quienes lo llamaron para que sea presidente, porque Mecha Arauz ya estaba dispuesta a renunciar al cargo. ¿Y quién cogía la presidencia temporalmente? El que era presidente del Congreso, el Manquito. Entonces los fujimoristas hablaron con Vizcarra, que lo encarpetaban en el Poder Judicial el problema chinchero, y él llega al Perú y se pone a la banda presidencial. Pero él sabía que el país estaba podrido y que esto no iba a continuar. Y decide disolver el Congreso, porque todo lo que tenían que presentar las leyes no eran aprobados. Al disolver el Congreso, salió la corrupción. Primero, antes que salga el Congreso, fue el problema de los cuellos blancos. Después se tira el Congreso. Y después nos cae la pandemia. Saca la fecha de la elección presidencial que va a ser en abril. Ahora que estamos en pandemia, las obras de reconstrucción del norte del país no ha sido dado a ninguna empresa peruana. Fue dado al Reino Unido. Las empresas para construcción de carreteras, de hospitales, todas las empresas que han estado con la corrupción, Vizcarra se opuso al pago de la coima. Y a raíz de esto, lo vacan. Sacaron swing. No pudieron con swing, porque era un caso judicializado. Y ahora sacaron colaboradores eficaces para ir contra Vizcarra, del año 2006, 2016. Imagínate el 2020. Recién sale a la luz que los 130 congresistas, 78 tienen problemas judiciales. O sea, ¿quién plantó todo esto? El comercio. Si tú ves la denuncia, sin ningún criterio judicial, sin pruebas. La televisión, como yo, Vizcarra, me invitan a justificar los hechos, te ibas en mi contra. Le faltamos el respeto a la investidura a un presidente. O sea, esto ya estaba sembrado ya. Que no te parezca raro, los que se creen dueños del Perú quieren volver. Y ahora van a luchar a cambiar la fecha de la presidencia, de la elección presidencial. Porque ahorita con estos candidatos que están ahorita, ninguno pasa nada. Excepto Hernando de Soto, el único que se salva, que tiene experiencia de gobierno, de dirección. Si te das cuenta, la primera vacancia por Richard Swing, los fujimoristas se opusieron a la vacancia.
Los apepistas se opusieron a la vacancia, a pesar que al inicio firmaron la vacancia y después se tiraron para atrás. No lo vacaron al presidente, no pudieron vacarlo. Y ahora, como las empresas no les ha tocado la obra, los dueños que se creen del Perú, el joven tiene que entender que si no leemos la historia, dejamos que eso se vuelva a repetir. Te soy sincero que me siento triste, porque la edad que tengo ya he visto mucho ya, y se vuelve a repetir la historia. En el año 67, el presidente Juan Velasco Alvarado le da golpe de Estado a Fernando Belaúnde de Terry. En ese tiempo, el ministro de Economía fue Pedro Pablo Kuczynski, firmando la hoja 11, la explotación petrolera de Talara, regalando el petróleo a Estados Unidos. A raíz de eso, Juan Velasco Alvarado tomó una excusa para levantarse y le dio golpe de Estado. En el año 75, su mano derecha, Francisco Álvarez Bermúdez, se va a Tacna y da el golpe de Estado a su maestro. En el año 80, se restablece la democracia y Fernando Belaúnde de Terry vuelve a ser presidente. En el año 85, y Alan García destrozó el país. Se fue a Francia con toda la riqueza nuestra y no regresó hasta que el peruano se olvida de lo que había hecho. El joven le dio el voto a ese sinvergüenza. Viene Fujimori en el 90. Mira lo que hizo. Viene el 90. Se va a Japón y renuncia a la presidencia por fax. Y en ese momento hubo una comisión transitoria. Paniagua fue el presidente interino y de ahí gana la elección Toledo. Y Alan García vuelve al país a raíz de eso, como héroe. Y el joven nunca leyó la historia. Un delincuente estaba volviendo al país. Y Toledo mira lo que hizo. Y vuelve a ser presidente Alan García. Mira lo que hizo. Ese congreso que había tirado Vizcarra, el anterior, eran los mismos de hace 30 años, enriquecido ilícitamente. Después viene Humala, mira lo que hizo la mujer también, los dos, y está postulando a la presidencia en esta elección. Después viene Pedro Pablo Kuczynski, después viene Vizcarra. Por el simple hecho de levantar la bandera de la moralidad en el país. Así que por no darte las obras, te me estás viniendo encima. Es eso el medio del asunto. Si tú buscas quiénes son los dueños de los canales de televisión, quiénes son los dueños de las empresas, te vas a dar con la sorpresa que eso se vive en Latinoamérica y lo vivió el presidente Rafael Correa en Ecuador. Cuando él llega a ser presidente, se tiró a los medios de comunicación social porque era inconcebible lo que estaba pasando en su país. Y se repite la historia en el Perú. ¿Tú qué crees? ¿Que Merino está preparado para ser presidente? 78 congresistas con juicios. Yo digo, Dios mío, ¿por qué el Jurado Nacional de Elecciones no evitó esto? Y ahora nuevamente elecciones presidenciales son los mismos, muchachos. Los mismos. O sea, la pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que el Perú cambie? Yo apuesto por la juventud como usted. Nunca acepte una corrupción, nunca acepte una coima. Porque la vida humana es una en el planeta. Y si es una, hay que cuidarla. Porque después que tú acumulas tanta riqueza, cuando tengas que dejar este planeta, nada te vas a llevar. Así que acá tiene que entrar a tallar lo único, y no es la solución, ¿no? Tiene que tallar el ejército. El ejército está haciendo prácticamente abrazando lo que está sucediendo en el país. ¿Para qué tenemos un ejército? Esto no puede seguir así. ¿Tú qué crees? ¿Qué no son los candidatos ahorita, si ahorita las elecciones son, ya está corriendo ya? A ser bravo. Así que yo entiendo cómo están ustedes también, ¿no? Pero hay que ponerse pilas. La fecha del examen ya está programada. Hay que rendir el examen. La semana pasada rendió el examen jueves, viernes y sábado. El área A, B, C y D.
Y espero que hayan sacado fotocopia del examen. Imagino que ya comenzaron a revisar las preguntas, porque no vaya a ser que te vuelvan a repetir la pregunta, como hacen algunas preguntas repetidas en el examen. ¿Ya? Así que este caso es sorprendente. En el Perú se verá afectado, ¿no? Todo tiene una consecuencia. De hecho, que va a afectarse, ¿no? Pero estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo. La pauta, lo normal era dejar que acabe este presidente y someterlo a la justicia. Pero ¿dónde has visto tú tu cerebro que estando en pandemia estás preocupado? Eso sucedió en el 2016 o 2006, cuando fue presidente regional. ¿Por qué ahora? ¿Porque no funcionó con Richard Swing? Porque ahora que estamos en pandemia necesitaba empresas que me compren los medicamentos, que me compren los utensilios para el sistema de salud. ¿Qué empresas se fueron afectadas? El bono para las industrias no te tocó porque tú eres corrupto, pues. ¿Para cómo te va a dar plata? Lo doy el más necesitado. Es eso el medio del asunto. La única explicación es esa. Cómo los medios de comunicación social han cerrado filas de haber vacado al presidente. Pero el presidente le faltó un poquito de pantalones, pues. Pero, ¿usted qué le queda? Ahora creo que la universidad ha puesto los cursos de historia, geografía, literatura en las carreras ahora para postular a la UNT, ¿no? Hay que estudiarlo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Definitivamente vienen cosas bien difíciles. Ahorita las marchas que están allá en Lima, chamare, va a aumentar el número de contagios. Si estamos mal económicamente, ahora los préstamos a quiénes van a dar. Te apuesto que le van a dar a los mismos. Todo el mundo está padeciendo de esta enfermedad. Y vas a ver la evolución de todo esto. Vas a ver. ¿Cómo me vas a sacar a un presidente por esa situación? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no lo vacaron a Alan García? ¿Por qué no lo vacaron a Humala? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no lo vacaron así a Fujimori y tuvo que renunciar? Y ahora acá, una democracia mal entendida. Y esto crea un caldo nutritivo para que se siembre la violencia. Tanto habíamos dejado del terrorismo, de la violencia interna del país, esto crea descontento. Es triste, ¿eh? Todos los que, como decían, de lo que decían los otros, ¿no? Quien pone presidentes fue Odebrecht. Y Odebrecht está penado. ¿Qué? Porque no te di la obra para que me haga la reconstrucción del norte del país. Me estás vacando. ¿Quién permitió que esos congresistas que son actuales estén ahorita en el Congreso? Son 78 que están con juicios. Ahora la pregunta es, si sigue las elecciones, ¿quién tiene mayor chance de llegar a la presidencia? No me quiero imaginar. ¿Eh? Y lo van a tener que vacar. No lo voy a decir públicamente. Lo van a vacar. Igualito, se sienta la situación. Y para que no te vaquen, te voy a dar la sobra para que lo hagas. Es triste, porque quien te habla ya he visto mucho cómo operan estos delincuentes. Y lo que más duele, que son gente preparada. Yo aceptaría que yo salí de mi casa, un delincuente me asalte. No me afectaría, te soy sincero. Me asaltaron, me quitaron mi billetera. ¿Quién fue? Una gente que ni siquiera pisó universidad, academia, colegio. Pero ahora, delincuentes con corbata, con maestría, con doctorado. ¿De qué valió?
Si sabe que estos delincuentes con corbata, que se han enriquecido a costa del sudor de la patria, ¿tú qué crees que esos millones que han acumulado se los van a llevar cuando dejen este planeta que está muy cerca que se vayan? Nada se van a llevar. Nada. Te vas a descomponer y se te acabó la vida. En cambio de asegurar a usted de dejarlos bien parados en la nación, con futuro, con libertad de gozar la vida en nuestro país, lo estamos destruyendo. No vayas a pensar que los otros que hablan con moralidad, revisa sus antecedentes. El joven no puede creer nada lo que dice la televisión. Mira los comentaristas, los periodistas cuando entrevistan. Ya viene, vas a ser testigo, ya viene la entrevista a los candidatos. Te apuesto, yo me siento, no me van a dejar hablar. Y solamente le van a dejar hablar a los que les conviene. Yo fuera candidato presidencial, señorita Mónica Delta, sí, usted me quiere entrevistar, voy a ser el próximo presidente, pero sentemos las reglas. ¿Me bajas el tono? Y 1 minuto cada uno. Me plantea la pregunta y yo respondo. Y me deja terminar, respondo. Es esa la gente pagada. Tiene sus antecedentes. Todos los canales de televisión sin excepción. Los que pecan de moralistas han ensuciado su honor desde antes que lleguen a ese canal. Y a eso lo pongo en la televisión. Para que te des cuenta lo que está pasando en la patria. Entonces, esto está enraizado, muy enraizado en la patria. Y creo yo que la única opción que nos queda es comunicar a los jóvenes que esto no puede continuar. No es una opción la violencia. Operemos con la inteligencia. Si yo tuviera toda la osadía, la condición económica de formar un partido político, lo haría. Y ese partido político contrataría a los mejores exponentes de cada una de las especialidades. Y si yo abro apertura para que postulen al Congreso, estos me tienen que presentar sus proyectos de ley. Tienen que someterte a una evaluación, que conozcan las leyes, los poderes del Estado. Si no apruebas esos exámenes, usted no puede postular al Congreso. Si usted no tiene antecedentes, está bacán. Ahora te vamos a preparar acerca de cómo gobernar en el Congreso, cómo pertenecer a un consejo de ministros, cómo ser un alcalde, cómo hacer una buena gerencia. Si apruebas, pertenecerá al cuadro de postulantes al Congreso. Pero mira, todos tienen antecedentes. ¿Con qué moralidad puedo yo vacar a un presidente si no tengo todos los antecedentes para hacerlo? Qué triste, ¿eh? Y creo yo que acá la única manera que se puede cambiar esto es mirar los otros poderes del Estado. Si yo veo que esto está en camino a una corrupción al extremo, entonces entro. Pero creo yo que ni el ejército está preparado para gobernar, como sí lo hizo Juan Velasco Alvarado. Se preparó para gobernar. Lo chancaron en su época, lo satanizaron porque le quitó el que se estaba adueñando de la patria. Siempre van a ladrar lo que hicieron Juan Velasco Alvarado, pero nada van a decir qué gente tan pobre comenzó a crecer. Imagínate, la televisión, los medios de comunicación lo han utilizado para hacer quedar mal a uno. Y así es lo que han hecho. Le he seguido todo esto y ha terminado en esto. Si no hubiera pandemia, esto colapsaba. La gente no puede salir porque aumenta el contagio. Va a haber mucha gente que vamos a pagar la consecuencia después. Es eso. Ese congreso que habían tirado anterior era del peor calaña. Hay gente que formaban grupos, no había quórum y se encarpetaba la denuncia. Todo tiene que ser reabierto ahora. Si que uno quiere aplicar la moralidad en el país, tiene que estar gobernando con el ejemplo.
Quizás el presidente tuvo su yaya, pero espero, y una vez que acaba, al toque entra el Poder Judicial. Pero ¿cuál es el apuro? El apuro es que tengo que emplear empresas para comprar la vacuna, los medicamentos, los ventiladores mecánicos, la reconstrucción del norte, la reconstrucción de carreteras. Entonces, es esa la situación. El tío no ha querido embarrarse. Y los medios de comunicación social, gobernados desde el comercio, pregunta quién es el dueño del comercio, quién es el dueño de Latina, quién es el dueño de Panamericana y quién es el dueño de América Televisión. ¿Quién lo puso a Gareca como entrenador? ¿Por qué tienes que llamar a Paolo si Paolo está operado? ¿Por qué tienes que llamar a Farfán si Farfán está lesionado? ¿Por qué tienes que llamar a la Padula si el pata nunca nació en el país? Nació en Italia. Su padre es italiano, se casaron allá. La clase pasada, nosotros hablamos de la teoría quimiosintética. ¿Te acuerdas de la teoría de Oparín y Aldana del año 1922? Cómo trataron de más o menos explicar cómo es que posiblemente surge la vida en el planeta. Según la teoría quimiosintética, la primera forma de vida que aparece debió haber sido unicelular, procariótico, heterotrófico y de una respiración anaerobia. Pero se dice que ni bien aparece la vida en el planeta, se desata el proceso evolutivo. La evolución es una de las características de los seres vivos que consiste en que con el transcurso del tiempo se van a ir modificando las especies en el planeta. Y para esto hay teorías que tratan de explicarla, hay evidencia de la evolución o pruebas, y hay mecanismos cómo es que puede surgir una nueva característica en los seres vivos. Entonces, la evolución biológica trata de los cambios, las modificaciones que presentan los seres vivos con el transcurrir del tiempo. Entonces empezamos con la teoría. La primera teoría que nace con base científica fue la teoría del conde de la Mar, Jean-Baptiste de la Mar, del año de 1809. Correcto. Lamarck en su obra Filosofía Zoológica del año de 1809. Entonces, ¿qué decía el conde de Lamarck? Lamarck decía que los seres vivos tienen una fuerza interna que los impulsa hacia la perfección. Correcto. Cualquiera falsifica un currículum. Pensé que había salido. El joven de ayer lo acaban de condenar a 6 años. Por propios intereses lo hicieron. Las personas van a abstenerse de gastar y las empresas no van a invertir en nuestro país. Obvio que se verá afectada. Claro, definitivamente. Sí estamos mal. No solamente nosotros, es a nivel mundial. Entonces yo me quiero imaginar qué trampas pensando el resto del planeta, ¿no? Si estamos en pandemia, ¿cómo esos peruanos se pueden preocupar en vacar a un presidente que salvara a su propia gente? Entonces el americano, que había elecciones, con 340 millones de habitantes, ya ganó Biden, ¿no? Ya lo dejaron a Donald Trump. El próximo año asume la presidencia. ¿Te das cuenta? ¿A quién le conviene que este país esté así? A los que invierten acá. Entonces, ahora sí, yo voy a poner mis empresas para agarrar las obras. Si no me quieres dar, te cae. Pero así es el delincuente. Pero todo tiene solución. Todo sistema en desequilibrio tiende al equilibrio, a la homeostasis. Dejemos que esto pase, porque esto no va a sanar. Y todo el planeta sabe cómo es el sistema. Se están riendo por el norte Ecuador y se están riendo por el sur Chile. Ojalá que nos goleen en Chile. Ojalá que Chile nos gane. Porque lo que ha hecho con la Padula es inconcebible. No me quiero imaginar como usted, amante del deporte, que se ha sacrificado, ha practicado todos los días sus ejercicios,
peruano de nacimiento, y que me llame para poder ganar una contienda, me llame una gente que no es nuestra, porque hay 2 jugadores así. Yo creo que la FIFA debe tomar esto. Esto es un problema de Estado, de identidad. No podemos hacer esto. O sea que si yo me largo a Estados Unidos, nace mi hijo allá, tiene nacionalidad americana, crece, tiene todos los beneficios, pero yo soy peruano. ¿Qué derecho tengo yo acá ahora por jugar por esta nación? Porque mi hijo es americano. Y el pata no tiene ni siquiera 22, 23 años, tiene 30 años. ¿Por qué no apostar por gente joven? Porque Paolo ya cumplió su ciclo, no has hecho ingresar al campeonato mundial. Farfán ya cumplió, ya cumplieron ya. Dejemos que la gente joven surja. Mira, no. Y tú ves quiénes ponen a los jugadores. ¿Tú crees que Gareca pone a los jugadores? Lo pone la prensa. Esto de la Padula lo vengo escuchando desde antes, la eliminatoria anterior. Y la Padula le dio la espalda al Perú, porque pensando que en Italia lo iban a convocar y pensando que Italia iba a participar, iba a clasificar y nunca clasificó. ¿Por qué ahora sí lo tenemos que aceptar? ¿Que acaso no nos creemos capaces con nuestra propia gente? ¿Por qué si creemos en Cubillas? ¿Por qué si hemos creído en Sotil? Todos esos campeonatos que hemos llegado con esa gente, porque son netamente peruanos, que tuvieron que salir al extranjero porque los llamaban para jugar, los contrataban. Pero ahora es pérdida de identidad. No, ojalá que se pierda. Entonces, soy sincero, ¿eh? No estoy contento con esas actitudes de Gareca, porque Gareca es comodín. La prensa lo ha endiosado, ha cegado a toda la población que gracias a él hemos llegado al Mundial. Y no te das cuenta que con la selección que Gareca había instalado en la eliminatoria anterior, había empezado con Pizarro, con Paolo, con Zambrano, con Farfán, que cada vez que venían a jugar, jugaban parados, porque cuidaban sus pies, porque su plata valía fuera que la selección. Una vez que ya estábamos eliminados, supuestamente eliminados, cambió el equipo, lo dejó a Farfán, lo dejó a Pizarro, no lo llamó, no llamó a Zambrano, era muy violento. Y mira cómo clasificamos con esa gente nueva, Hurtado. Hemos ganado con el Chibolo Cueva. ¿Te das cuenta? Con esa gente. Mira, y después una vez ya que fuimos creciendo, lo trajo a Farfán, que había emitido un solo gol en Lokomotiv, ahí en Rusia. Estaba gordo. ¿Lo llevó a jugar con el Ecuador? No. Nosotros ganamos ese partido con la gente peruana. Le ganamos a Ecuador por primera vez en la vida. Y después que regresamos a la siguiente campaña, para mala suerte, Farfán mete el gol a los vikingos y clasificamos al Mundial. O Paolo, gracias a Dios que Colombia, el colombiano, topa la pelota y se mete en el arco. Lo han endiosado a Gareca. No. El joven tiene derecho a surgir. Yo lo que dijo en una entrevista Cubillas, ¿por qué el Perú no clasifica? Porque siempre han insistido con nosotros y no hemos dado la oportunidad a la gente joven. No hemos formado camada. Y así va a suceder. Y se vuelve a repetir. Ay, 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 ay. Bien, muchacho, entonces te estaba diciendo acerca del Conde de Lamar. Pero ¿qué decía Lamar acerca de la evolución biológica? Lamar decía que los seres vivos tienen una fuerza interna que los impulsa a la perfección. ¿Correcto? Lamar decía que los seres vivos tienen una fuerza interna que los impulsaba hacia la perfección. Que los seres vivos se adaptan al ambiente. Y él habló de la presencia frecuente de generaciones espontáneas. Y también decía que observó en la naturaleza que los seres vivos utilizaban cada vez un órgano, se volvía más funcional. Decía que la función hace al órgano. Para Lamar, la evolución era gradual y continua. Quiere decir que mientras más se utilizaba un órgano, más funcional es.
Es la ley del uso y el desuso de los órganos. Imagínate que usted, que me está escuchando en la clase, entra al gimnasio. Ahorita está chaqueta. Entra al gimnasio 8 meses. Te creció la masa muscular. ¿Qué tal si hubiera estado el amigo Lamar con vida? Hubiera dicho que estás en evolución y que tu próxima descendencia iba a heredar esa característica obtenida a la próxima generación. Por eso habló de la ley de la ley de la herencia de los caracteres adquiridos. Y esto fue un postulado contradictorio, porque este postulado le sirvió a Weismann refutarlo. Mira el ejemplo de la jirafa. Él decía que la jirafa tenía el cuello corto. Comenzó a escasear el alimento, de repente comenzó a alargar el cuello. Cada vez que comenzaba a alargar, mientras más utilidad tiene un órgano, más funcional es, hasta alcanzar la copa de los árboles, y el cuello comenzó a adquirir mayor longitud. A mayor utilización, más funcionales crecía más. Y esa nueva característica lo transmitía a la próxima generación. Pero había un científico que refuta Lamar. Augusto Weismann, por los años de 1892, refuta el postulado de Lamar, de la herencia de los caracteres adquiridos, que para un carácter sea hereditario, el cambio debe residir a nivel de la molécula de información del ADN y transmitirse a la próxima generación a través de los gametos. Pero un carácter adquirido no es heredable. Un cambio somático no es heredable. Eso era el pensamiento de Weismann. Weismann refuta a Lamar acerca de la herencia de los caracteres adquiridos. Esto fue en el año de 1809. En el año de 1859, mira, Lamar publica su teoría en el año 1809 en su obra Filosofía Zoológica. ¿Estamos? Ahora, 50 años posterior, tú sabes que en ese año de 1809 nace Darwin. En el año de 1809. Alucínate. Y tú sabes que Darwin y Wallace fundamentaron la teoría de la selección natural en el año de 1859. Y muy jovencito, Darwin, sus 22 años, los reyes de Inglaterra, de embarcación para que dé la vuelta al planeta. Y en 5 años dan la vuelta al planeta. Entonces, a sus 22 años, ¿correcto? 22 años, 1831 a 1835, Darwin comenzó a navegar en la embarcación de Beagle. Cuando llegaron a Sudamérica, se quedó sorprendido lo que había en el Amazonas. Y cuando llegó a la isla Galápagos, que rogó al capitán de dicha embarcación que se quedara, porque comenzó a observar una gran diversidad de vida, especies que a pesar de haber transcurrido muchísimo tiempo, todavía existían allí. Y ahí le permitió todos estos 5 años de investigación para fundamentar la evolución de los seres vivos según la selección natural, mediante la selección natural. Pero la teoría de Darwin, que se fundamenta en la sobrepoblación, en la sobreproducción, él decía que al observar el ambiente natural, los seres vivos traen más descendencia de lo que puede sostener el ambiente. Entonces, yo me pongo a observar en el ambiente natural que, por ejemplo, un pez, ¿quién no ha comido hueveras? Hay miles y miles de óvulos en la huevera y eso lo expulsa al agua y la fecundación es externa. De ahí se formarán alevinos, habrán miles y millones de alevinos, pero por selección natural quedarían unos 10 o 15. O sea, los seres vivos traen más descendencia de lo que puede sostener el ambiente. En el caso del humano, en una eyaculación nosotros expulsamos 500 millones de espermatozoides y solamente al cabo de 3 horas llegan las trompas uterinas 300. O sea, llegaron lo que reúne características idóneas de supervivencia. Eso lo planteó Darwin en su obra La evolución de las especies mediante la selección natural. Pero Darwin tuvo influencia de un economista inglés, Malthus, autor de la teoría de poblaciones. Él decía, Malthus, de que
la especie humana tiene un crecimiento geométrico y paralelamente la producción alimentaria va en progresión aritmética. Llegará un momento que escaseará el alimento, posiblemente la especie humana sucumbe o desaparece. Y que esto del crecimiento en forma geométrica de la especie humana y paralelamente a la producción alimentaria, esto va a producir hambruna, va a producir una competencia, la lucha por la supervivencia. Y esa teoría económica, la teoría de poblaciones de Malthus, fue asimilada por Darwin. Entonces Darwin, te comento, en el año 1831-1835, en la cual duró su viaje en el Beagle, 1835, y recién lo publica en el año 1859. Pero lo publica, ¿por qué? Y en ese tiempo, si te pones en el tiempo de Darwin, imperaba la religión. Por eso, cuando él lo publica, la comunidad científica, primero, no entendió y después comenzaron a darle la razón a Darwin, pero la religión se opuso. Él sabía que iba a tener oposición, por eso estando solo no lo publica. Y un año anterior, en el año 1858, Wallace, en el otro lado del planeta, le escribe acerca de la selección natural, la misma conclusión que tenía Darwin. Y recién se motiva y publica el trabajo sobre la evolución de las especies mediante la selección natural. Entonces Darwin y Wallace pensaban lo siguiente, que los seres vivos traen más descendencia de lo que puede sostener el ambiente. Y esa sobrepoblación iba a crear una competencia intraespecífica entre individuos de la misma especie, una competencia interespecífica entre individuos de especies diferentes. ¿Pero por qué van a competir, profe? Por el alimento, por el espacio, por el cuidado de la cría, por la hembra. Esa es una competencia. Y esa competencia iba a traer una lucha por la supervivencia, la lucha del más apto, y que se iba a establecer la selección natural. La selección natural se refiere a que llegarán a sobrevivir aquellos individuos que reúnan características idóneas de supervivencia. Y esa nueva característica que le permitió sobrevivir, Darwin y Wallace le dio el nombre de variaciones. Pero la pregunta es, si tú regresaras en el tiempo, en el año de 1859, en la cual lo publica Darwin y Wallace, entonces tu pregunta hubiera sido así, ¿no? Oye, amigo, aguanta, Darwin, ¿sí? Dime, esa variación que usted dice que pasa a la próxima generación, ¿cómo es que se puede producir una nueva característica en una especie, en un individuo? Entonces, ese postulado de las variaciones no pudo ser explicado por Darwin y Wallace. ¿Por qué? Si lo publican en el año 1859, 1858, 1838, 1839, se estableció la teoría celular. 1858 o 1831, Robert Brown descubre el núcleo de la célula. 1869 se habla de Miescher, que descubre la nucleína. 1888, Waldeyer acuña el término de cromosoma. 1866, Mendel establece las leyes de la herencia. O sea, no tenía fundamento genético Darwin y Wallace en ese postulado de las variaciones. Entendible, correcto, en su tiempo. Pero lanzar esa teoría con esos postulados de la sobrepoblación, la sobreproducción, la competencia, la lucha por la supervivencia, la lucha del más apto, la selección natural y las variaciones fueron suficientes en su época. De hecho que mucha gente se opuso a lo que había postulado Darwin y Wallace. Wallace más joven que Darwin. Entonces de eso se trata la teoría de la selección natural propuesta por Darwin y Wallace en el año de 1859. Y vienen otras teorías evolutivas, por ejemplo, por los años de 1900 surge 1901
la teoría saltacional, la teoría de la pangenes, la teoría de las mutaciones de Hugo de Bryce, 1901. Cuando los tres grandes científicos, Correns, Charman y de Bryce, redescubrieron recién la ley mendeliana, llegando a los mismos resultados que Mendel, la teoría de las mutaciones o la teoría de las pangenes o teoría saltacional, que un ser vivo evoluciona por mutaciones, por cambios saltatorios en su información genética. Yo digo, cuando leo esto en el libro, me hace suponer que ya se sabía sobre el ADN. Si el ADN todavía se conoce en el año 1953, la estructura molecular del DNA. En el año 1910 recién se hablaba de herencia ligada al sexo, donde Thomas Holmes Morgan utiliza Drosophila melanogaster para establecer la herencia ligada al sexo. 1888, Waldeyer recién acuña el término de cromosomas. 1900, Corren, Charman y de Bryce redescubrieron las leyes de Mendel. Entonces, cuando a mí me dicen que Hugo de Bryce crea la teoría de mutaciones, entonces quiero entender, hablar de mutaciones hoy día en el siglo XXI significa la alteración de secuencia de base del DNA con la consiguiente aparición de un nuevo carácter. Dice, yo creo que en esa época no había ese concepto todavía de lo que era el DNA o el ADN. Entonces quiero ponerme en el caso de Hugo de Bryce, que en su jardín sembró Aunectera lamarckiana, una plantita de tallo corto. Y al observar que en esa población de plantas que eran de tallo corto, Aunectera lamarckiana, detectó que había una planta de la misma especie que tenía tallo largo. Y al observar que ese individuo de la misma especie era largo, donde el resto era enano, de tallo corto, le dio el nombre de mutón. Allá que nosotros querramos cambiar la historia. Porque el concepto, la estructura molecular del DNA ocurre en el año 1953. Y en el año de 1950 recién habría complementariedad de bases. Entre el 50 y el 53 recién se determinó la distancia entre base y base, el diámetro del DNA, la distancia entre bases distantes. Entonces no puedo decir que se habla de mutaciones en el año 1900 o 1901. Simplemente a la nueva característica observable de tallo largo le dieron el nombre mutón. Pero sin embargo notamos que esto ya ha sido pregunta de examen. La teoría saltacional fue establecida por Hugo de Bryce. Correcto. ¿Ah? 1901. Alucínate. Y en el año 1901, Landsteiner estaba descubriendo el grupo sanguíneo ABO. Mira, en ese siglo fantástico. La teoría del plasma germinal, propuesta por los años de 1892 a fines del siglo XIX, la teoría del plasma germinal, sustentado por Augusto Weismann, que decía que la base material de la herencia se halla en los cromosomas. ¿Cromosoma, profe? 1888, ya te olvidaste. 1892. La base material de la herencia se halla en los cromosomas. 1909, recién se aplica el término gen. 1909. Es compatible lo que había hecho Augusto Weismann. ¿Qué hizo Augusto Weismann? Para que un carácter sea hereditario, la transmisión de ese carácter debe ocurrir a través de los gametos. Por lo tanto, ¿correcto? Por lo tanto, ese carácter heredado que pasa a la próxima generación y que se transmite a través de los gametos. Cuando usted lee el libro, ¿correcto? Y observa que para Augusto Weismann, un carácter es hereditario siempre y cuando, si el cambio es a nivel del DNA, si el cambio a nivel del DNA y se transmite a través de los gametos a la próxima generación. Entonces, si me pregunto, Augusto Weismann, del año 1892, todavía no había ADN. Entonces, lo único que tengo que decir que la base material de la herencia sí hay en los cromosomas. Esa oración sí va compatible con la historia, con el tiempo de Augusto Weismann. Pero también hizo un experimento que viene en el examen. Para que un carácter sea hereditario,
el cambio debe transmitirse a través de los gametos. Entonces el cambio está tácito que tiene que ocurrir a nivel de los gametos y transmitirse a la próxima generación. Ahí está, ahí estamos bien. Pero ¿qué hizo él para comprobar su postulado? Procedió a cortar la cola a unos ratones y los estudió durante 22 generaciones y todos nacían con cola. Entonces un cambio somático no se convierte en hereditario. Entonces los cambios a nivel de células germinales sí son hereditarias. Ahí sí. Dio una visión importantísima. ¿Te das cuenta? A plasma germinal de Augusto Weismann, y Weismann refuta a Lamarck. Alucínate. Oye, hablamos de la teoría del neolamarquismo, que es un discípulo de Lamarck, defendió, le daba importancia a la influencia ambiental sobre la característica que presenta el ser vivo. En el año 1885, Paccard, en la ampliación de lo que había dejado Lamarck, discípulo de Lamarck, 1885. La teoría sintética de la evolución. Esta es una teoría que se desarrolla por los años de 1937, siglo XX, correcto, casi la mitad del siglo XX, donde la teoría de la evolución sintética o el neodarwinismo nos damos a entender de que en ese tiempo el conocimiento estaba tan disperso, la ley de la herencia, la teoría cromosómica de la herencia, la teoría de las mutaciones, las leyes de la herencia. Entonces, un grupo de científicos comenzaron a integrar todos esos conocimientos que estaban tan dispersos y fundan la teoría sintética o el neodarwinismo de Dohansky, Huxley, Mayr, Fisher, Simpson. ¿Correcto? Esos son los representantes de la teoría sintética de la evolución. Bien, oye, pero por los años de 1960, 1970, siglo XX, aparece un japonés, Moto Kimura. Moto Kimura crea la teoría neutralista de la evolución molecular de la vida. ¿Correcto? ¿Qué hizo, profe? Moto Kimura, este japonés, decía que la alteración de la frecuencia de los alelos de los individuos de pequeñas poblaciones se producían cambios. ¿Te das cuenta? Alterando la frecuencia de los alelos de los individuos de pequeñas poblaciones. Teoría evolutiva. De los años 1960, 1970. A eso le llamó deriva genética. La deriva genética es la alteración de la frecuencia de los alelos de los individuos, pero de pequeñas poblaciones. No se cumple para poblaciones inmensas. ¿Ah? Bien, entonces hemos estado hablando acerca de las teorías evolutivas. Mañana o el día jueves que nos toca clases, hablaremos de las evidencias evolutivas. Profe, ¿hay pruebas, profe, que los seres vivos se modifican a través del tiempo? Cicatriz. ¿No te has dado cuenta de los fósiles? Esos grandes museos que existen en Europa, en Estados Unidos, en Alemania, muy especialmente, y en Rusia, donde han armado esqueletos de dinosaurios y que hoy día no existen. ¿Qué pasó? Se han ido modificando los seres vivos, profe. Las bacterias que han encontrado en las rocas petrificadas con carbonato de calcio, llamados estromatolitos, han encontrado cianofitas, cianobacterias, y que comparándolo con la forma de vidas actuales, hay ciertas diferencias. Esto nos da a entender que los seres vivos se han ido modificando a través del tiempo. ¿Ya? Bien, muchachos, pasamos a nuestra biología 1. Un pequeño relato de 2 minutos mientras entro y salgo, ¿correcto? Señorita Evelyn. Creo que ya nos abandonó. Bien, vamos a ver entonces biología 1.